igual que hizo Marcelo, todo el apoyo de Colmed, de la Fundación Epistemónico, ¿no es cierto?, a la que representamos nosotros, y a Cochrane Chile. Básicamente, la idea es poder presentarles a ustedes algunos fundamentos principales de lo que es la medicina basada en evidencia y algunas relacionadas que vamos a ir desarrollando durante estos meses. Entonces, mi nombre es Gabriel Rada, yo soy médico internista, trabajé por mucho tiempo en el Hospital Sotero del Río, que es el campo clínico de la Universidad Católica. Soy profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad Católica además, y desde el año 2001 estoy dedicado a esto que se llama la medicina basada en evidencia, que básicamente voy a tratar de explicarles en palabras simples en qué consiste y también cómo de alguna manera este concepto ha ido evolucionando en el tiempo, pero es algo que vamos a ir desarrollando con más detalle en las clases que siguen. De alguna forma, esta es una clase introductoria en que vamos a esbozar algunos conceptos que luego van a ser desarrollados en mayor detalle y que podría ser considerado como el pilar o los pilares de esta metodología que llamamos medicina basada en evidencia. ¿Se escucha bien? Yo escucho un poco de eco, ¿sí? Entonces, la medicina basada en evidencia surge como una alternativa a un problema que es muy complejo, que es básicamente cómo podemos incorporar toda la investigación científica, todo lo que la ciencia nos entrega a la toma de decisiones en salud. Y como dice esta frase de Mencken, un periodista norteamericano, dice, todos los problemas complejos, como podría ser este, ¿no es cierto?, tienen una solución que es clara, simple y equivocada. ¿A qué se refiere esta frase? De que los problemas complejos no tienen soluciones simples. Y como vamos a ver hoy día, la medicina basada en evidencia toma algunos conceptos que parecen simples, pero cuando vamos a la implementación de esto y a los detalles, vamos a ver que hay mucho más granularidad, muchos más aspectos que tenemos que considerar y que vamos a ir desarrollando en especial en las clases que siguen. Hoy día vamos a enunciar la parte que parece más simple de todo, vamos a ver que realmente no es para nada tan simple como parece a primera vista, pero poco a poco vamos a ir desarrollando eso. Y lo que yo espero es que al final de estas 5 clases se queden con una idea de que esto es una metodología que permite incorporar la investigación científica a la toma de decisiones en salud, en los distintos ámbitos, que es factible hacerlo y que realmente mejora la práctica y finalmente mejora la salud de las personas, que es lo que todos buscamos finalmente. Cuando comenzó esta metodología, hace ya más de 25 años, la gente se preguntó, bueno, si no es medicina basada en evidencia el modelo que tenemos que ocupar, ¿cuál es? ¿Cuál es la alternativa? ¿De qué forma podemos contraponer esta metodología que se estaba planteando a lo que ya se venía haciendo? Y unos autores publicaron en una revista, de manera un poco irónica, los 7 modelos alternativos a la medicina basada en evidencia. Es decir, si no usamos medicina basada en evidencia, ¿qué es lo que podemos ocupar? ¿Qué tipo de medicina podemos ejercer? Y como vemos acá, se propusieron 7 modelos alternativos. El primero, la medicina basada en la eminencia. El segundo, basado en la vehemencia. El tercero, basado en la elocuencia. Luego en la providencia, en la cobardía, el nerviosismo y la confianza. 7 modelos alternativos. Todo esto en un tono irónico que podemos entender un poco mejor cuando vemos cómo se mide esto. Entonces, la medicina basada en evidencia, ¿no es cierto?, se fija en la mortalidad, la morbilidad, la calidad de vida, ¿no es cierto?, como los indicadores. El elemento de medición es básicamente el ensayo controlado aleatorizado y vamos a ver que el conjunto de ensayos aleatorizados y se mide con riesgo relativo, NNT y una serie de cosas que ya iremos conociendo. La medicina basada en la eminencia, por el contrario, se mide por el brillo de las canas y la calva o la pelada del médico. Mientras más viejo y más pelado, más eminente. Y se mide con un luminómetro, que tanto brilla la cabeza, y se mide en densidad óptica, ¿no es cierto? Todo esto. La vehemencia en el nivel de estridencia, que tanto grita el profesional de salud, el sonómetro y en decibelios. La elegancia, pues la suavidad de la tela del traje, medidor de fricción y el puntaje de deslizamiento de, ¿no es cierto?, la tela sobre el cuerpo. La medicina basada en la providencia se mide, ¿no es cierto?, en el nivel de fervor religioso,
se ocupa un transportador para ver el nivel de genuflexión, ¿no es cierto?, de cuando la gente se arrodilla, y se mide en unidades internacionales de piedad. Y la medicina basada en la desesperanza también es una alternativa, se mide con el nivel de melancolía, con un nihilómetro, y se mide en el nivel de suspiros, suspiros de desesperanza. La medicina basada en el nerviosismo, que también se ha ido imponiendo en algunos países, particularmente en los países anglosajones, especialmente en Estados Unidos. Fobia a los abogados, eso es lo que mueve, ¿no es cierto?, todo el modelo basado en el nerviosismo. Cualquier test imaginable, pedir todos los exámenes que haya por si acaso no se nos vaya a escapar nada, mientras haya saldo en la cuenta corriente del paciente, y se mide en pesos, básicamente. Y la medicina basada en la autoestima o la autoconfianza, que dicen, o al menos estos autores plantean, que es propia de los cirujanos. O sea, los cirujanos solamente, el modelo es todo lo que ellos confían en sí mismos, y se mide con un test de sudor. Cirujano que suda es mal cirujano, cirujano que no suda es buen cirujano, y el tamaño de la mancha en el traje turno por el sudor, ¿no es cierto? Entonces, estos son los modelos alternativos. Obviamente todo esto en un tono irónico y festivo, y básicamente lo que quieren decir es que no hay un modelo alternativo cuando uno lo piensa a la medicina basada en evidencia. O sea, la única forma en que se ha hecho medicina es utilizando la investigación científica, y este modelo que se está proponiendo no hace más que plantear conceptos que ya existían previamente y ordenarlos de una forma distinta. Siempre, desde que existe la medicina moderna, se ha incorporado la evidencia científica en la toma de decisiones, que es finalmente lo principal que está detrás de esta metodología. Han seguido apareciendo modelos y cada vez, ¿no es cierto?, este sería uno que no estaba contemplado previamente, que es la medicina basada en la evidencia, cada día más popular, y que se siguen proponiendo modelos alternativos. Pero finalmente, ¿de qué se trata esto? Cuando pensamos bien, ¿de qué se trata la medicina basada en evidencia? Básicamente se trata de informar la toma de decisiones. ¿Qué tenemos que hacer como profesionales de salud? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos frente a nuestros pacientes? ¿Qué tenemos que hacer cuando tomamos decisiones a nivel poblacional? ¿Qué cosa es mejor que otro? ¿Qué intervención es más efectiva? ¿Qué test diagnóstico es mejor? Etcétera. O sea, tiene que ver con la toma de decisiones. Y antes de ir al detalle de qué se trata esta metodología, quiero pedirles que hagamos un ejercicio de tomar una decisión. Entonces, yo les voy a ofrecer, sin más argumento, dos casas. Imagínense que yo les pudiera ofrecer dos casas, que se ven iguales. Pequeñas diferencias, pero básicamente son dos casas que de aspecto son muy similares. Una es una casa de ladrillo o de construcción sólida tradicional, y la otra es una casa de adobe, pero hecha con métodos modernos. Un adobe que es muy moderno, que toma, ¿no es cierto?, esta técnica ancestral, pero realmente la lleva a un nivel mucho más espectacular. Si yo les dijera solo eso, les voy a preguntar a mano alzada, levanten la mano los que preferirían la casa de ladrillo. ¿Quiénes, si yo les ofrezco aquí el auditorio, prefieren la casa de ladrillo? ¿Quiénes prefieren la casa de adobe? 70-30 por ahí, más o menos, 70 ladrillo, etc. En Chile, cada vez que hacemos este ejercicio, la mayoría prefiere la casa de ladrillo, porque es una construcción sólida. Chile es un país sísmico, el ladrillo aparentemente sería mejor para resistir los terremotos. Cuando hice la misma pregunta, la he hecho fuera de Chile, a veces ha sido más la de adobe. De alguna manera uno puede predecir qué va a pasar en Chile cada vez que preguntemos esto. Pero hay variabilidad, no todos opinan lo mismo. No todos los chilenos quieren casa de ladrillo, ni todos los chilenos quieren casa de adobe. Pero, ¿no es cierto?, la principal razón por la cual los chilenos suelen preferir, o la mayoría suelen preferir una casa de ladrillo, es porque hay un desenlace que le puede ocurrir a las casas en el futuro cuando hay un terremoto, que es que se caigan, se dañen de manera significativa. Pero cuando empezamos a pensar que hay otras características que tienen las casas, vamos a tener más información. Entonces ahora yo les voy a contar también que las casas de ladrillo, además de resistir los terremotos, tienen menor necesidad de reparaciones, menos riesgo de infestación por insectos, y también son más frescas en verano. Las casas de adobe, por el contrario, son más amigables con el medio ambiente, son construidas por pequeñas empresas, son más económicas y son más cálidas en invierno. ¿Quiénes preferirían ahora la casa de adobe? Bajó un poquito el adobe. Ladrillo.
Subió el ladrillo. Entonces, a medida que vamos incorporando más información, más cosas que le pueden ocurrir a nuestra casa en el transcurso de su existencia, van modificándose las decisiones. Y si ahora agregamos más información todavía, que básicamente es cuál es el número, la magnitud de todos estos desenlaces, las decisiones pueden seguir cambiando. Entonces, si yo les digo que en realidad es un 5% más resistencia a terremotos, 3% menos necesidad de reparaciones, 1% menos riesgo de infestación por insectos, 7% más frescas en verano, y la casa de adobe es 50% más amigable con el medio ambiente, 80% son construidas por pequeñas empresas, 70% más económica y 60% más cálida en invierno. ¿Quiénes preferirían la de ladrillo todavía? Oh, se fueron muchos ladrillos. Adobe y adobe, ¿no es cierto? Entonces, a medida que incorporamos más información, vamos cambiando las decisiones, los números, la magnitud de cada uno de estos desenlaces o cosas que le pueden ocurrir a las casas en el transcurso de su existencia. Tengo que decir sí que ninguno de estos números es real, así que si están realmente considerando casas de adobe o ladrillo, no tomen en consideración estos aspectos. Ahora les voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con que no solo necesitamos conocer qué es lo que le puede ocurrir a nuestra casa o los desenlaces que pueden ocurrir, la magnitud de estos desenlaces, o sea, qué tanto pesa cada uno de ellos, sino que también la forma en que se presentan los números influencia las decisiones que vamos a tomar. Y ahora les voy a mostrar otro ejemplo de un producto que desarrollamos en Epistemónico, que está a la venta afuera, lo pueden adquirir por una módica suma, que se llama Lightning Killer o el asesino de rayos. Un champú que desarrollamos con última tecnología de inteligencia artificial, que lo que hace es que con su avanzada tecnología antiestática disminuye en un 99% el riesgo de ser impactado por un rayo. 99% disminuye el riesgo de ser impactado con un rayo. ¿Quiénes están dispuestos a comprar el champú que está acá afuera a la venta? Que levanten la mano. Nadie. Los encargados de marketing se equivocaron. No hay mercado para esto. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente no corre a comprar Lightning Killer? No es cierto, es un ejemplo inventado también. No vayan a creer que nos estamos cambiando de rubro. El riesgo absoluto de ser impactado por un rayo en Chile es extremadamente bajo. Esto ustedes lo percibieron rápidamente, de manera muy intuitiva, porque en Chile a nadie le caen rayos en la cabeza. De hecho, este número sí es real. El riesgo de ser impactado por un rayo en Chile es de 1 en 10 millones. 1 en 10 millones. Entonces, si le aplicamos este 99% de reducción de riesgo, significa que poco más de 11 millones de chilenos tendrían que usar el champú Lightning Killer para evitar que a uno le caiga un rayo. 99% de reducción sonada espectacular, pero cuando vemos los números absolutos, vemos que en realidad esto significa que uno de cada de estos 11 millones tendría que ocuparlo para que efectivamente pudiéramos tener algún beneficio. Y además, el pelo queda opaco, produce picazón frecuente y es caro. O sea, pésimo, pésimo el shampoo Lightning Killer. Pero esto refleja, ¿no es cierto?, que la forma en que se presentan los números es importante. Estamos hablando de los riesgos relativos, la reducción del 99%, y los riesgos absolutos, que son los que nos van a decir realmente si las personas o cuántas personas obtienen un beneficio o no. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver hoy día y que vamos a seguir desarrollando en este pequeño curso es que para tomar decisiones necesitamos contar con información, pero también necesitamos saber qué tan confiable es esta información y necesitamos que se presente de una forma adecuada para que nos sirva para tomar decisiones. Una de las cosas que vamos a desarrollar con mucho más detalle, pero que es importante tener presente desde el principio, es que la evidencia es una parte del proceso de toma de decisiones. La evidencia es necesaria para tomar decisiones, pero no suficiente. La evidencia no nos va a decir qué hacer. No es que vayamos a leer papers y finalmente vamos a saber inmediatamente qué es lo que hay que hacer con los pacientes. Pero es una etapa previa necesaria. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar poco a poco. Hoy día se conceptualiza esto en dos etapas que son prácticamente independientes. La primera, recopilar y sintetizar toda la evidencia existente. Esta evidencia suele ser evidencia global, evidencia de estudios hechos en todo el mundo que finalmente informa nuestras decisiones. En los años 80 y 90 hubo mucha discusión de si la evidencia había que replicarla en distintos lugares del mundo. Y finalmente, luego de mucha discusión e investigación, se llegó a la conclusión de que los estudios se replican y se
se obtienen los mismos resultados cuando se van llevando a cabo en distintas partes del mundo. O sea, no necesitamos hacer en Chile todos los estudios para tener evidencia confiable. La evidencia global es tan confiable en Chile como en el país que se hizo. La evidencia es global, pero las decisiones, el proceso de tomar decisiones es local. Y es ahí donde tenemos que incorporar una serie de aspectos que tienen que ver con el entorno en el cual estamos tomando las decisiones. Y estas dos etapas son complementarias pero separadas. La evidencia global y las decisiones locales. Y el proceso para ir desde la evidencia a las decisiones o recomendaciones, como se le llaman, por ejemplo, en las guías clínicas, es hoy día algo que también se ha ido estandarizando y desarrollando de una manera mucho más robusta de lo que era en los años anteriores. Y vamos a ir tocando eso también durante el curso. Ahora vamos a ver un pequeño video de la medicina basada en evidencia. Dura 5 minutos y tienes que ponerle play. Lo que siempre quisiste saber de la medicina basada en evidencia. En este video explicaremos en unos pocos minutos qué es la medicina basada en evidencia, en qué se diferencia de otras formas de practicar medicina y cómo se practica. La medicina basada en evidencia es una aproximación que busca optimizar la toma de decisiones en salud mediante el uso de la mejor evidencia científica disponible. Por evidencia, nos referimos a los resultados de la investigación científica, típicamente estudios clínicos o recopilaciones de todos los estudios clínicos existentes para un determinado problema. Por decisiones, nos referimos a todas aquellas situaciones en el contexto de la atención sanitaria, en que hay que decidir entre alternativas de cuidado. Por ejemplo, si utilizar un medicamento o no, o si el medicamento A es mejor que el B, o si un examen diagnóstico es mejor que otro, un procedimiento quirúrgico es superior a un tratamiento no quirúrgico, o una forma de organizar la atención sanitaria es preferible por sobre otra. Pero, ¿por qué nace la medicina basada en evidencia? Básicamente, un grupo de médicos se dio cuenta de que la práctica de la medicina no siempre se fundamentaba en lo que decía la investigación o evidencia científica. Y aunque algunos médicos se mantenían leyendo sobre los nuevos hallazgos, lo hacían de una manera desorganizada e ineficiente, por lo que resultaba en decisiones que no necesariamente reflejaban de manera objetiva los resultados de la evidencia disponible. Como solución, quienes dieron inicio a este movimiento reorganizaron conceptos ya ampliamente conocidos y sugirieron una serie de pasos y herramientas relativamente simples que permiten llevar a cabo el proceso de toma de decisiones informado por la mejor evidencia científica de una manera explícita y reproducible, pero sin perder de vista las particularidades de cada decisión. En pocas palabras, podemos decir que este método busca integrar la mejor información proveniente de la investigación científica, los valores y preferencias de los pacientes y el juicio clínico y la experiencia de los médicos. Lo que surge de la interacción entre estos tres componentes es lo que habitualmente llamamos medicina basada en evidencia. Uno de los aspectos más notables de este nuevo método es que cuestionó al médico experto, ya que ahora no era él quien decidía qué servía y qué no, en base a su opinión y experiencia. No es que la experiencia no se valorara, por el contrario, lo que se exigía es que la experiencia integrase los nuevos hallazgos de manera de maximizar los beneficios, aminorar los riesgos y promover la eficiencia. Veamos en qué consiste la práctica de la medicina basada en evidencia. Los pasos clásicos que propone esta metodología a partir de un problema clínico son: formular una pregunta estructurada, identificar la evidencia existente para responderla, analizar críticamente la información encontrada y aplicarla al caso concreto, incorporando al paciente en la decisión.
Otra manera de conceptualizar este método es separándolo en dos etapas. La primera, constituida por todos los pasos necesarios para sintetizar la evidencia global existente sobre una pregunta determinada. Y la segunda, constituida por los pasos requeridos para llevar esa información a una decisión específica. Si bien todavía existen cuestionamientos a este método, en general se ha ido adoptando como el principal modelo de toma de decisiones, tanto a nivel individual como poblacional. De hecho, las metodologías provenientes de otras áreas se han ido incorporando y enriqueciendo este método, más que seguir un modelo alternativo. Esto no significa que el método funcione de manera perfecta. De hecho, en los últimos años se han levantado muchas críticas sobre cosas que deben ser mejoradas y existen numerosos esfuerzos en curso para abordar las distintas problemáticas. Por otra parte, a medida que este método se ha ido consolidando, se ha ido reconociendo que el término medicina basada en evidencia no es el más adecuado para describir su uso en otras áreas. También ha habido discusión sobre el concepto basado en evidencia, por no reflejar correctamente el espíritu de esta aproximación, en que la evidencia es necesaria, pero no suficiente para tomar decisiones. Sin embargo, debido a la amplia difusión de este término, lo hemos mantenido en su versión original, para evitar confusión. Lo que siempre quisiste saber de la medicina basada en evidencia. En este video explicaremos en unos pocos minutos. Ahí, perfecto. No, ahí va a partir de nuevo. Dale a la siguiente. Perfecto. Entonces, ese es un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de algunas cosas que vamos a elaborar un poquito más durante el curso. Pero algunos de los conceptos fundamentales en que vamos a comenzar a profundizar son los que siguen. El primero, y uno de los aportes fundamentales o principales que hace esta metodología, es que existe una jerarquía de la evidencia. No todas las investigaciones son igualmente confiables. Esto que parece obvio no lo era tan claramente antes de que se propusiera, ¿no es cierto?, todos estos métodos. Hoy día hay amplio consenso en que existen algunos estudios, como por ejemplo el ensayo controlado aleatorizado, que tiene mayor posibilidad de darnos respuestas confiables, de decirnos si realmente lo que estamos probando y estamos observando es consecuencia de la intervención, el medicamento o lo que sea que estemos probando y no de otros factores. Que exista una jerarquía no significa que solamente vamos a mirar lo que está en la parte alta de esta pirámide, sino que vamos a ir actuando de manera secuencial. Si no encontramos de la parte más alta de la jerarquía, vamos a ir bajando a los niveles inferiores. Entonces, esto que parece bastante obvio es uno de los aportes iniciales y lo que generó mucha de la controversia inicial, ¿no es cierto?, de mayor resistencia a esta metodología en los años 80 y 90. Existen ciertos estudios que son más confiables que otros, cierta investigación científica que es más confiable que otros, lo que llamamos jerarquía de la evidencia. El ensayo controlado aleatorizado ocupa algunos conceptos que, ¿no es cierto?, son bastante obvios hoy día y la mayoría de los que estén familiarizados con la investigación les parecerán bastante evidentes, pero que no eran tan claros o tan transparentes o tan evidentes en su minuto y que básicamente nos dicen que las cosas que le pueden ocurrir a las personas dependen de muchos factores. Y una persona que entra a un estudio puede, al cabo del tiempo, sentirse mejor o peor. Las enfermedades fluctúan, especialmente ciertos síntomas, y podemos medir en determinado momento que el paciente iba a estar mejor o peor, o la persona iba a estar mejor o peor, solamente porque era parte de la evolución natural. Entonces, no podemos necesariamente atribuir la mejoría de alguien o el empeoramiento de alguien a una intervención, a menos que tengamos un grupo control, un grupo que no está recibiendo la intervención y en el cual también vamos a hacer las mismas mediciones. El tener un grupo control es algo que nos permite, ¿no es cierto?, contrarrestar este efecto, pero los grupos controles tienen que ser suficientemente parecidos
de manera que no ocurra que un grupo tenga un peor pronóstico, ciertas características que nos hagan observar luego de un tiempo que tienen un desempeño negativo o positivo, producto de las diferencias pronósticas iniciales que tenían. Entonces, para poder contrarrestar eso y poder generar grupos que sean idénticos desde el punto de vista pronóstico, en todas las variables, aquellas que conocemos y las que no conocemos, se creó o se propuso el ensayo controlado aleatorizado. Generar dos grupos que por azar sean exactamente idénticos en todas las variables conocidas y desconocidas, porque no siempre podemos estar seguros de que todas las cosas en estos dos grupos son iguales, hay muchas variables desconocidas, y lo observamos en el tiempo, tenemos un grupo control y ocupamos, ¿no es cierto?, una intervención en un grupo, y en el otro grupo ocupamos, si se trata de un medicamento, lo que se llama un placebo, es decir, una pastilla o un medicamento inerte que no tiene ninguna actividad y que simplemente le permite al paciente no conocer si realmente está recibiendo la intervención o no. Entonces, el ensayo controlado aleatorizado, en el caso que se compare contra un grupo control que no está recibiendo tratamiento utilizando placebo, es hoy día el que ocupa la parte más alta de esta jerarquía de la evidencia. Este concepto que a ustedes les va a parecer probablemente, o a la gran mayoría, bastante obvio y ya bastante fundamentado, es lo que dio inicio, de alguna manera, a este movimiento de la medicina basada en evidencia. El empujar de que las decisiones estuviesen informadas por los resultados de ensayos controlados aleatorizados. Sin embargo, hoy día esto, ¿no es cierto?, ya es parte del pasado y de la historia, y hay algunos conceptos importantes que tenemos que conocer para poder llevar a cabo esta metodología, para poder ocupar esta metodología de la medicina basada en evidencia. Y uno de los conceptos principales es el de revisión sistemática. Esto es casi seguro el concepto que más vamos a repetir durante este curso, las revisiones sistemáticas. Una revisión sistemática es un esfuerzo por identificar el total de estudios que existen para responder una pregunta específica. Una pregunta como si el determinado medicamento sirve para tal enfermedad, si un test diagnóstico es bueno o no, o es mejor que otro, si un factor pronóstico se asocia con determinada enfermedad o condición, y preguntas de ese tipo, preguntas muy específicas que van a gatillar generalmente una decisión particular. La revisión sistemática ocupa una serie de métodos explícitos, transparentes, que pueden ser conceptualizados, ¿no es cierto?, como un embudo por el cual vamos pasando todos los posibles estudios y finalmente llegamos a un conjunto de estudios que son los que responden a la pregunta que los que están haciendo estas revisiones se plantearon originalmente. Estos estudios se juntan con un método matemático que se llama metaanálisis. Y cuando comenzó esta metodología, el uso del metaanálisis era algo muy novedoso, deslumbró, ¿no es cierto?, a todos los que leían estos artículos y en general en los años 80 y 90 la gente le decía metaanálisis a esto, porque era una de las partes que más llamaba la atención. Pero hoy día estamos claros que el concepto principal es el de revisión sistemática, el ser capaces de identificar el conjunto de evidencia existente y que ese conjunto represente de la manera más fidedigna posible el total de evidencia que existe para esa pregunta. Y se juntan con un método que se llama metaanálisis, pero lo que define a este tipo de investigación es el concepto de revisión sistemática. La forma en que hoy día se conceptualizan estas dos cosas, la jerarquía de la evidencia y la revisión sistemática, es en este diagrama. La revisión sistemática no es la evidencia en sí misma, no es parte de esta jerarquía. Los que hayan estado familiarizados con propuestas anteriores probablemente vieron a la revisión sistemática en la parte más alta de esta pirámide. Aquí, si se fijan, le falta el último escalón. Alguien sacó, ¿no es cierto?, la revisión sistemática, porque la revisión sistemática no es en sí misma la evidencia, sino que es una especie de lupa que nos permite acceder al total de la evidencia, utilizarla y procesarla para incorporarla en el proceso de toma de decisiones. Y lo otro que es importante de este diagrama es que, si se fijan, las líneas son curvas. Hoy día se sabe y se ha reconocido que un ensayo aleatorizado, si no cumple con ciertas características, puede bajar en esta jerarquía,
un estudio que normalmente está más bajo, si cumple con ciertas características puede subir, y ya no es tan blanco y negro, ya no es tan basado en que si hay ensayos hay buena evidencia, si no hay ensayos no hay buena evidencia. O si hay revisiones sistemáticas hay evidencia, si no hay revisiones sistemáticas no hay evidencia. Sino que hoy día es algo un poquito más sofisticado que finalmente nos va diciendo cómo, cuánto podemos confiar en la evidencia con la que contamos, y eso puede provenir de distintos tipos de estudios. Pero la revisión sistemática es lo que nos permite acceder a esta información y utilizarla en el proceso de toma de decisiones. Si no utilizamos revisiones sistemáticas, lo que nos va a ocurrir con certeza es que vamos a caer en lo que en inglés se le llama cherry picking, o elegir las cerezas más bonitas del cajón, que básicamente significa que contando con muchísimos estudios posibles, vamos a elegir algunos que no necesariamente van a reflejar la verdad. ¿Cuáles vamos a elegir? Los que sean más fáciles de encontrar, puede ser una opción, que normalmente son los estudios que están publicados y que, como vamos a ver con detalle durante este curso, no necesariamente reflejan la realidad. Hoy día, quienes tienen intereses creados en la evidencia, por ejemplo, la industria farmacéutica, los fabricantes de dispositivos o quienes están llevando a cabo la investigación, quieren que se publiquen los resultados más prometedores u optimistas y no publican de manera deliberada o a veces simplemente por omisión los resultados menos optimistas. El caso extremo es la farmacéutica que publica los resultados más espectaculares de sus medicamentos en algunos estudios y no publica de manera deliberada o oculta los que no han mostrado un resultado positivo o un resultado en que se haya mostrado un efecto. Cuando vemos solamente lo publicado, que tiene estas características, nos quedamos con una parte de la película sin ver la otra y tenemos una visión sesgada, un error que tiene una dirección predecible, que en este caso es a favor de que pensemos que la intervención realmente sirve cuando podría no serlo. Ese sesgo, o también llamado sesgo de publicación, es el que vamos a tratar de contrarrestar con las revisiones sistemáticas al poder encontrar todas las cerezas del cajón y tomar una decisión basada en el conjunto de evidencia existente. Los cálculos que existen hoy día es que más o menos el 50% de los estudios están publicados y el otro 50% no está publicado. Es un número bastante alarmante. Uno dice, ¿cómo puede ser que la mitad de los estudios que se han hecho en el mundo no estén publicados? Pero a pesar de muchos esfuerzos que se han hecho para contrarrestarlo, es todavía un problema no resuelto. Y las revisiones sistemáticas, mediante muchos métodos, apuntan a identificar estos estudios no publicados. La medicina basada en evidencia, desde un principio, ha planteado estos tres pilares, estos tres aspectos que tienen que convivir. La evidencia, ¿no es cierto?, que dijimos que es la evidencia global proveniente de los estudios y recopilada en revisiones sistemáticas. La experiencia de los profesionales de salud que van a incorporar la racionalidad científica, fisiopatológica, el conocimiento del contexto y su propia experiencia clínica para tomar la mejor decisión posible. Y los valores y preferencias, que es un término que ocupamos para referirnos a lo que los pacientes valoran, lo que las personas valoran cuando toman decisiones. ¿Cuáles son las preferencias que determinados pacientes o personas van a tomar frente a una determinada decisión clínica? Que, como ya vimos en el ejemplo de las casas, varía muchísimo y es prácticamente imposible que sepamos lo que una persona decidiría si es que no le preguntamos o no le hacemos partícipe del proceso de toma de decisión. En alguna de las clases del final del curso vamos a profundizar mucho más en cómo incorporar a las personas en la toma de decisión, decisiones compartidas o medicina centrada en la persona. Ahora les voy a contar de algunos de los desarrollos de la Fundación Epistemónicos que de alguna forma nos dan algunas luces de algunos de los interrogantes que existen en el mundo de la evidencia y que estamos proponiendo en alguna medida dentro de este proceso, utilizar algunas de las herramientas que se han desarrollado en la Fundación Epistemónicos, una organización sin fines de lucro que está basada acá en Santiago, pero tiene colaboradores de todo el mundo, y que trabaja, ¿no es cierto?, con muchos grupos a nivel internacional, muchos de los grupos más relevantes en este aspecto a nivel mundial, y que cuenta, ¿no es cierto?, con más de 1000 colaboradores que hacen posible muchas de las cosas que les voy a mostrar. El año 2016 se hizo un acuerdo entre la colaboración Cochrane
y la Fundación Epistemónico. Hoy día Epistemónicos y Cochrane son partners, ya les voy a mostrar algunas de las consecuencias de eso. Y también esto tiene una serie de implicancias que voy a retomar al final de la presentación y que esperamos que vayan dando frutos muy interesantes en el futuro. Si quieren saber más de la Fundación Epistemónico, de los proyectos que lleva a cabo y otras cosas, pueden entrar a su página web, hay muchos detalles. Y voy a hablarles ahora de el origen de este proyecto. Epistemónicos es una palabra griega que significa lo que vale la pena conocer, lo que vale la pena saber. Y aquí apunta que cuando comenzamos con este proyecto queríamos tener la evidencia, o lo que vale la pena conocer para tomar decisiones en salud utilizando esta metodología, y dejar de lado lo que no vale la pena saber, que desafortunadamente es mucho en el área científica. Entonces el objetivo inicial de este proyecto fue poner en un mismo lugar el total de la evidencia científica, poner en una base de datos toda la evidencia científica en salud para poder tomar decisiones, para poder facilitar el proceso de toma de decisiones. Para lograr esto, hoy día se ha desarrollado una serie de tecnologías, software, inteligencia artificial. Es uno de los proyectos más grandes del mundo en términos de desarrollo tecnológico en el área de salud basada en evidencia, y una red de colaboradores que va utilizando estas tecnologías para poder llevar a cabo todo lo que se necesita para crear estas bases de datos. Y eso tiene como resultado la base de datos epistemónicos, que es gratuita. O sea, hoy día hay una base de datos que tiene toda la evidencia, o lo más cercano al total de la evidencia científica para la toma de decisiones, y que es mucho más fácil de utilizar que los buscadores existentes o previos, y que está disponible de manera gratuita para todos ustedes gracias a la Fundación Epistemónicos, que tiene como objetivo mantenerla y mantener, ¿no es cierto?, este estado de que sea gratuito para todos. Funciona en 9 idiomas, uno de ellos el español. Se pueden hacer las búsquedas en español, obviamente, o en cualquiera de los 9 idiomas de la base de datos. No voy a entrar en detalles de eso ahora, sí lo vamos a ver en alguna de las clases del curso con más detalle, pero una de las cosas que tenemos que tener presente cuando pensamos en la medicina basada en evidencia es cuánta evidencia existe. O sea, la magnitud de la tarea de poner en práctica este método tiene que ver en buena medida con el total de la información que existe, ¿no es cierto? En los años 80, los médicos se suscribían a el predecesor de la base de datos de Medline, o PubMed, que es una de las bases de datos más populares o más conocidas del mundo, y les llegaba un boletín en el que estaban todos los artículos ingresados a Medline. Y ellos rellenaban un cuadradito, marcaban un cuadradito, todos los que querían leer, revisaban la lista completa de todos los artículos nuevos, y les llegaba una copia impresa de cada uno de esos artículos. O sea, la cantidad de información era muy poca, manejable de una forma, ¿no es cierto?, tan poco tecnológica, y eso hoy día sería absolutamente imposible. Pero para darle una idea de la magnitud de la tarea que implica, ¿no es cierto?, evaluar, abordar la evidencia científica, déjeme darle algunos números. La base de datos PubMed es la base de datos más conocida del mundo. Está llegando a 30 millones de artículos, también es gratuita, mantenida por el gobierno de Estados Unidos, iniciativa de Al Gore cuando era vicepresidente de Clinton, y desde ahí en adelante Estados Unidos mantiene esta base de datos. Donald Trump, como se lo imagina, le ha ido bajando el presupuesto y la ha puesto en riesgo muchas veces, pero sigue funcionando todavía afortunadamente, y ha facilitado también que la evidencia se haga mucho más disponible y que existan proyectos como epistemónicos u otros que en buena medida ocupan estas bases de datos, esta y otras. Existe una base de datos mayor que recopila no solo las publicaciones científicas de algunas revistas principales, como hace PubMed, sino que del total de las revistas. Hay un proyecto que se llama Crossref, que le asigna un número, una especie de identificador, algo parecido al root, que podría tener una persona, pero a las publicaciones científicas, y podría ser una manera también de acercarse a cuántos artículos científicos hay, y tiene cerca de 100 millones de artículos, 100 millones de artículos. Casi más de 3 veces más lo que tiene PubMed. Y no está muy claro, pero Google Scholar, por ejemplo, se piensa que tiene cerca de 300 millones de artículos científicos. O sea, podría ser más o menos la idea. Son números que, dicho así, suenan como no tan impresionantes, pero es una cantidad de información realmente espectacular.
Y esto no solo es un número, una cantidad de información enorme, sino que crece de manera muy acelerada. Hoy día se estima que el conocimiento científico se duplica cada 9 años. Si tenemos 300 millones hoy día, vamos a tener 600 millones en 9 años más. Y en salud, los cálculos que hay es que este crecimiento es más acelerado, es el área donde crece más rápido la información. Y además es del total de publicaciones científicas, el mayor volumen es de salud. Se estima que 1 de cada 3 artículos científicos son de salud. O sea, hay por lo menos 100 millones de papers, artículos científicos de salud, sin contar que hay otros 100 millones probablemente no publicados. Es una cantidad de información realmente difícil de manejar. Si solamente miramos esta, ¿no es cierto?, parte de arriba de la jerarquía de la evidencia, que son los ensayos aleatorizados, vamos a ver que la curva, no se fijen tanto en los números, pero la curva es realmente ascendente y no hay nada que haga pensar que se está deteniendo. Esto último es porque no está el año completo, pero realmente en la medida que se ha ido validando este método de investigación como el más importante para sacar conclusiones de si las intervenciones en salud sirven o no sirven, se han empezado a producir de manera masiva y hoy día hay normalmente decenas o centenas de ensayos aleatorizados para cada pregunta que nos hacemos. Lo que era muy realizable en los años 80 y 90, que era estar viendo qué ensayos habían para finalmente tomar decisiones, hoy día es prácticamente imposible y es por eso que las revisiones sistemáticas han empezado a adquirir un rol tan preponderante en este método que llamamos medicina basada en evidencia. Hoy día rápidamente se ha ido migrando desde un método que promovía la lectura y el análisis crítico de ensayos aleatorizados hacia un método que propone utilizar las revisiones sistemáticas de manera casi exclusiva cuando queremos tomar decisiones en salud, basadas en evidencia. Epistemónicos desarrolló una serie de tecnologías y de inteligencia artificial que permiten identificar en distintas bases de datos, al menos 10 bases de datos, todas las posibles revisiones sistemáticas relevantes para la toma de decisiones en salud. Y luego esto pasa a una red de colaboradores que van validando todo eso. Gracias a todos estos esfuerzos tecnológicos y de la red de colaboradores, hoy día Epistemónicos tiene la mayor cantidad de revisiones sistemáticas en salud. Es la mayor base de datos del mundo de revisiones de evidencia en salud, con un particular énfasis en las revisiones sistemáticas. Y si se fijan, tenemos un crecimiento que también es muy acelerado. Quizás se ve un pequeño aplanamiento en los últimos años, pero tenemos todavía un crecimiento acelerado que da el último año alrededor de 40.000 revisiones sistemáticas. Eso significa que cada día se publican casi 100 revisiones sistemáticas, lo que es un número enorme. Lo que en la práctica se traduce en que hoy día, para prácticamente todas las decisiones que queramos tomar, vamos a tener revisiones sistemáticas. Vamos a encontrar revisiones sistemáticas que respondan a nuestras preguntas. El total de la base de datos está llegando a cerca de casi 400.000 revisiones sistemáticas y que, como les decía, es la mayor base de datos de este tipo en el mundo. ¿Será suficiente? Uno podría preguntarse, ¿realmente con estas 380.000 o 400.000 revisiones ya estamos? No es necesario evaluar más. Obviamente que hay que actualizarlas, pero ¿estará cubierto todo? ¿Podremos prescindir de otros tipos de investigación o de artículos científicos o necesariamente o con confianza podemos recurrir a las revisiones sistemáticas? Entonces, Archibald Cochrane, o Archie para los amigos, es una persona que inspiró a la colaboración Cochrane. La colaboración Cochrane, ¿no es cierto?, es una organización sin fines de lucro internacional creada hace cerca de 30 años que produce revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas de mayor calidad y rigurosidad, libres de cualquier conflicto de interés, libres de influencias de la industria farmacéutica, etc. Y esta iniciativa se inspiró en este caballero que se llama Archibald Cochrane, que decía algunas cosas como la siguiente. Es una vergüenza, o reprochaba que la profesión médica no hubiera logrado organizar un resumen analizado críticamente por especialidad y subespecialidad, adaptado periódicamente de todos los ensayos controlados aleatorizados. De alguna forma estaba describiendo algo que esta colaboración entendió como hacer revisiones sistemáticas de cada una de las preguntas,
por área, ¿no es cierto? Aquí dice especialidad y subespecialidad, pero básicamente por cada una de las preguntas que hubiese que abordar. Entonces, este desafío de Cochrane, hace 35 años, de Archie Cochrane, veamos qué tan cumplido está. La forma en que hoy día lo entendemos, ¿no es cierto?, con los conceptos actuales de cómo se traduce esto en la medicina basada en evidencia, o lo que hoy día entendemos por medicina basada en evidencia, es que necesitaríamos al menos una revisión sistemática de alta calidad, actualizada continuamente, para cada pregunta de salud. O sea, eso es lo que hoy día necesitaríamos para que realmente este método funcionara de manera perfecta. O sea, que cada vez que tengamos una duda, encontramos la evidencia, el total de la evidencia, con todo lo que necesitamos para tomar decisiones. Y no solo de tratamiento, porque hay muchas preguntas que no son de tratamiento. La colaboración Cochrane, especialmente en sus orígenes, solo producía revisiones de tratamiento. Y no solo ensayos aleatorizados, porque vimos que no siempre vamos a tener ensayo aleatorizado, o la evidencia puede también venir de otro tipo de estudios si es que cumplen con ciertas características. Estas son algunas investigaciones, no es necesario que se fijen demasiado en el detalle, pero básicamente lo que sabemos hoy día, que la colaboración Cochrane, siendo la organización más grande del mundo en esta área, aún no cumple a cabalidad este desafío. Esta es una muestra de preguntas relevantes en un área en particular, que es de medicina interna, que presentamos en un congreso de Cochrane hace algunos años, y lo que vimos es que si tomamos una muestra de preguntas, más o menos en un 40% vamos a tener una revisión Cochrane, y solo en algunas ocasiones, cerca del 30%, la revisión Cochrane va a ser la mejor evidencia, y menos del 20% de las veces uno va a poder considerar que es una revisión óptima, que cumple con todas las características que necesitamos. Entonces, si bien la colaboración Cochrane es la que está más adelantada en este proceso de ofrecernos revisiones sistemáticas para las decisiones que necesitamos tomar, todavía falta mucho camino por recorrer. Y muchas de las metodologías que se están llevando a cabo, en particular con los proyectos de la Fundación Epistemónico, apuntan a encontrar rápidamente la mejor evidencia disponible, Cochrane o no Cochrane, pero poder acceder rápidamente a la mejor evidencia para tomar decisiones, que es hoy día una parte fundamental del proceso y en la que no queremos perder mucho tiempo. Esto es especialmente importante porque, como les decía, hay muchas revisiones sistemáticas, ¿no es cierto? La base de datos epistemónicos tiene cerca de 400.000 y eso algunos lo han descrito como como dice el título de este editorial, la producción masiva de revisiones sistemáticas y metaanálisis, un ejercicio de mega tontera, eso se podría traducir, mega estupidez o mega tontera. O sea, se han empezado a producir tantas revisiones sistemáticas que se ha vuelto casi tan difícil como antes encontrar evidencia, cuando no habían revisiones sistemáticas, porque hoy día hay demasiadas revisiones. Nos encontramos con muchas revisiones que nos van a responder la misma pregunta. La mayoría son de baja calidad, no están actualizadas, hay una cantidad de duplicación masiva, y como lo que sí sabemos que las revisiones Cochrane son mejores que las no Cochrane, pero como ya vimos anteriormente, no responden a todas las preguntas o no siempre lo hacen con la mejor calidad. Entonces, los métodos que nos van a ayudar a identificar rápidamente cuáles son las mejores revisiones sistemáticas que tenemos que incorporar en la toma de decisiones van a ser fundamentales para que esta metodología se pueda llevar a cabo de manera eficiente. Una actualización de esta investigación que hicimos el año pasado, en una muestra mucho más amplia, nos muestra que este número de revisiones Cochrane óptimas va probablemente disminuyendo. O sea, este es un problema que se va acentuando en la medida que hay cada vez más información. La colaboración Cochrane y otros grupos de investigación no logran llevarle el paso a, ¿no es cierto?, la cantidad de evidencia que se produce, y cada vez nos estamos encontrando con que es más difícil encontrar las mejores revisiones sistemáticas, es más difícil elegir, y muchos de los métodos que vamos a ver durante el curso apuntan a eso. ¿Cómo encontramos rápidamente la evidencia y vamos directamente a tomar decisiones de manera más confiada con la mejor evidencia disponible? Hace 2 años lanzamos el piloto de un proyecto que esperamos que va a acelerar rápidamente
esta etapa de identificar la evidencia e identificar la mejor evidencia disponible, que es una plataforma que se construye a partir de la base de datos original de Epistemónico, pero que la lleva a una etapa o a una forma muchísimo más simple de utilizar. La plataforma se llama Living Overview of Evidence o panorámica viviente de la evidencia. Viviente se refiere a que está continuamente actualizada y en inglés es LOVE, como el amor. LOVE, Living Overview of the Evidence o LOVE. Entonces la plataforma LOVE tiene toda la información que hay en Epistemónico, en esta base de datos, ¿no es cierto?, que es la mayor del mundo, pero mediante una serie de procesos va llevándola a un nivel que es el que necesitamos para tomar tomar decisiones, que es cuál es la pregunta que responde cada una de estas evidencias, revisiones sistemáticas u otras, y que finalmente se organiza de una manera mucho más simple de utilizar para el usuario. Por ejemplo, si uno quiere tomar una decisión en una enfermedad como la artrosis o osteoartritis en inglés, la plataforma nos va a entregar todas las posibles preguntas que se pueden plantear en esta enfermedad. Uno va a seleccionar la pregunta que quiere y obtiene de manera inmediata el total de la evidencia, revisiones sistemáticas u otros tipos de evidencia, para tomar esa decisión. Aquí habría el ejemplo de una pregunta, ¿no es cierto? Ahí, navegando llegamos a la pregunta de antiinflamatorios para la artrosis y rápidamente vemos que existen 48 revisiones sistemáticas y 19 ensayos aleatorizados y podemos acceder inmediatamente a la evidencia. Y hay una serie de herramientas que no vamos a entrar en detalle ahora, pero sí en el resto del curso, que nos permiten elegir la mejor revisión sistemática, la mejor evidencia para rápidamente tomar decisión. También vamos a ver que esto mismo nos permite evaluar qué tan confiable es otra fuente de evidencia, por ejemplo, una guía de práctica clínica, por ejemplo, una revisión no sistemática que hayamos leído en alguna revista, por ejemplo, algún libro de medicina o de salud. Los alumnos de medicina hoy día, por ejemplo, ocupan un libro online que se llama Up to Date, que sabemos que no está muy actualizado, más o menos el 50% de las cosas que dice están desactualizadas, es sesgado, etcétera, pero vamos a aprender que podemos hacer un juicio sobre qué tan confiable es la base de evidencia que hay frente a cada una de las afirmaciones que se hacen ahí. Podemos hacer un juicio de qué tan confiable es lo que se está diciendo en un medio o en cualquier instancia en la que queramos realmente saber si la base de evidencia que hay detrás de las afirmaciones en salud es confiable o no. Y esta plataforma esperamos que acelere de manera muy, muy importante la identificación y la toma de decisiones basada en evidencia. No vamos a entrar en mucho detalle, pero obviamente que la medicina basada en evidencia se ha ido posicionando. O sea, hoy día nadie que participe de los procesos de toma de decisiones a nivel de un país o de desarrollo de guías clínicas, a nivel de ministerial, sociedades científicas, va a estar ajeno a esta metodología. O sea, cualquiera que haya estado inmerso en eso se ha dado cuenta que hoy día la medicina basada en evidencia es el modelo imperante. A medida que esto ha ido ocurriendo y que las revisiones sistemáticas han tomado un rol mayor, que las revisiones sistemáticas han desarrollado una serie de métodos para entregarnos una visión objetiva, no sesgada, libre de conflicto de intereses de la evidencia, también han empezado a aparecer esfuerzos de quienes tienen intereses creados en apropiarse y influir con estas mismas metodologías. Y hoy día, por ejemplo, la industria farmacéutica produce muchas de estas revisiones sistemáticas de baja calidad o que más bien tienen objetivos comerciales o de marketing y no realmente buscan entregarnos una evidencia confiable. Y así también en las guías clínicas han habido grandes problemas, ¿no es cierto?, con que las guías clínicas realmente sean objetivas. Y John Ioannidis, que es este señor que está acá, que es uno de los principales exponentes de la medicina basada en evidencia y en particular de la independencia y la libertad de cualquier conflicto de intereses de la medicina basada en evidencia, escribió una editorial en la cual le escribe al padre de la medicina basada en evidencia, uno de los fundadores, que es David Sackett, que es este señor que está acá, y le dice la medicina basada en evidencia ha sido secuestrada y explica también por qué hoy día
el desafío que parecía muy bien encaminado, ¿no es cierto?, con estos métodos, ha vuelto a estar en manos y hay una serie de precauciones y providencias que uno tiene que tomar para evitar caer en este mismo juego. O sea, hoy día el ocupar la medicina basada en evidencia no necesariamente nos va a proteger de tomar decisiones sesgadas, pero sí, si tomamos todas las precauciones necesarias, vamos a poder tomar decisiones que se basen en la mejor evidencia disponible. Y la mejor evidencia disponible es uno de los conceptos principales. O sea, hoy día estos métodos apuntan a, y los métodos en parte que hemos ido desarrollando en la Fundación Epistemónico, a ser capaces de identificar dentro de un mar de información cuál es la mejor evidencia disponible, de manera rápida, de forma que podamos tomar decisiones, ¿no es cierto?, informadas con ese tipo de investigación científica. Las conclusiones, ¿no es cierto?, de esta primera presentación serían que la medicina basada en evidencia es el modelo imperante en la toma de decisiones en salud, que existe demasiada evidencia, incluyendo demasiadas revisiones sistemáticas, que este desafío de verdad de contar con un lugar en donde se encuentre un resumen actualizado de todas las preguntas que existen en salud todavía no se cumple, desafortunadamente. Y bueno, la Fundación Epistemónico junto a otros grupos, ¿no es cierto?, está abordando este desafío y haciendo progresos importantes. Están todos invitados a colaborar. Si alguien quiere conocer más sobre esta fundación, en la página web lo puede hacer, nos puede contactar. Funciona, ¿no es cierto?, con muchos voluntarios de distintas universidades, de Chile, de fuera de Chile, y la idea es todos juntos, ya sea colaborando directamente con esta fundación o a través del trabajo con otros grupos, ir abordando esta tarea titánica de contar con evidencia que esté fácilmente accesible y que sea confiable y que podamos llevarla a la toma de decisiones finalmente. Aprovecho también de contarles que este año tenemos el orgullo de tener el Congreso de Cochrane, que es el evento más importante de medicina basada en evidencia, acá en Santiago, del 22 al 25 de octubre. Se va a llevar a cabo el coloquio Cochrane, que es, ¿no es cierto?, es como se le llama a este evento, y están todos invitados a participar, si quieren participar, ya sea en el Congreso o en eventos que van a haber alrededor del Congreso el día previo y también los meses previos. La verdad es que va a haber mucha actividad relacionada con medicina basada en evidencia en Chile este año. Somos el epicentro, ¿no es cierto?, de esta área por este año y es una muy interesante oportunidad. Todos los que hayan quedado motivados con esta clase o con las clases que vienen también pueden ir a la página web y conocer un poquito más de cuáles son las alternativas y si se entusiasman también participar de este congreso. Así que muchas gracias y tenemos un ratito para preguntas, creo, todavía. Aquí tenemos dos micrófonos que van a estar en caso que hayan preguntas del público. ¿No hay preguntas? Parece que fue muy clara la explicación. Ahí hay una pregunta. Hola, Gabriel. Mi pregunta es bastante simple. ¿No? Cuando hablas de la mejor evidencia disponible, ¿cuáles son las limitaciones que tú ves al acceso a la mejor evidencia disponible? ¿Qué nos limita acá como pueblo sudamericano a tener acceso a la mejor evidencia disponible? Perfecto, sí. Yo diría que cada vez son menos las barreras que hay para acceder a la evidencia. O sea, las barreras habituales han sido el idioma. O sea, eso sin duda que es una de las barreras importantes, la barrera del idioma. Hoy día hay muchos proyectos que están traduciendo a distintos idiomas su evidencia, la evidencia que producen. Cochrane, por ejemplo, traduce al español y a muchos otros idiomas el total de las revisiones sistemáticas que se hacen. Traduce también a un lenguaje más sencillo muchas de las cosas que se hacen y eso también tiene que ver con otra de las barreras, que es generarlo no en un idioma, sino que en una jerga que sea entendible por los usuarios finales. Y hay mucho esfuerzo en que eso sea algo que realmente se vaya transformando cada vez menos en una limitación. Otra de las barreras habituales ha sido el pago que hay que hacer por los artículos científicos. Eso es algo que por algunos movimientos que no necesariamente tienen que ver con la medicina basada en evidencia, pero están relacionados, como el de acceso abierto u open access, cada día hay más revistas que son gratuitas para los lectores. O sea, hoy día alrededor del 30% de las revistas científicas ocupan un modelo de acceso abierto, que significa que los podemos
leer de manera gratuita. En el caso de las revisiones sistemáticas, ese porcentaje es aún mayor. Las revisiones sistemáticas, por distintas razones, entre ellas la voluntad de sus autores, están publicadas más frecuentemente en revistas de acceso abierto. Y también hay algunos proyectos, que algunos de ellos muy polémicos, pero que han tratado de bajar, ¿no es cierto?, estas barreras, y existe incluso un proyecto que se llama SciHub hoy día, que es una investigadora en Kazajistán que dijo, bueno, voy a subir todos los papers del mundo a una página, y básicamente hizo eso. Y están todos los papers del mundo, muy cercanos a todos los papers del mundo, en una página, y uno los puede acceder de manera muy simple. O sea, la verdad es que hoy día, si bien es un proyecto que tiene una serie de consideraciones legales, a una serie de cosas que están en conflicto, como la propiedad intelectual de las casas editoriales y los recursos que dejan de percibir por eso, y la libertad del conocimiento o la utilización de la evidencia científica para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Son dos cosas que no debieran contraponerse, pero en este caso sí. Pero la verdad es que en la práctica todo el mundo ocupa ese tipo de recursos para acceder a la evidencia. Hoy día, si alguien no ha usado SciHub, que lance la primera piedra, porque es algo que facilita mucho el acceso. Sin embargo, yo diría que buena parte de los esfuerzos de epistemónicos u otros grupos que están desarrollando maneras de acceder más fácil a la evidencia tienen que ver con que ojalá en el futuro no sea necesario leer artículos científicos. O sea, que ojalá tengamos un lugar donde esa información esté suficientemente digerida en un lenguaje más fácil de entender, en el idioma que habla el usuario, e integrada ojalá a la toma de decisión de la manera más fluida posible. O sea, no es impensable que en unos pocos años más no sea necesario estar leyendo los artículos, porque toda esa información ya la vamos a tener de una manera mucho más simple y accesible por otras vías. Así que la verdad es que es un mundo que se está moviendo muy rápido. Yo diría que las barreras son cada vez menos, todavía van quedando algunas, pero van bajando rápidamente. Muchas gracias. Yo trabajo en un hospital hace poco, egresé de mi beca de anestesia y tenemos becados de anestesia y tenemos revisiones de trabajo, algunos son revisiones, otros son trabajos de diferentes niveles de evidencia. ¿Qué metodología recomendarías tú implementar para en nuestras rotaciones con los becados analizar estos trabajos? Súper buena pregunta. Hoy día, a mí me ha tocado también participar en muchas de estas iniciativas de revisión de artículos, ¿no es cierto? El club de revista o journal club, o como se le quiera llamar. Y básicamente lo que yo diría que os recomendaría es seguir esta evolución que ha tenido la evidencia, en que primero mirábamos los artículos individuales, los ensayos aleatorizados, por ejemplo, porque eran relativamente pocos y podíamos realmente manejar uno o dos y con eso tener toda la panorámica del total de la evidencia o el conjunto de evidencia existente para una pregunta. Eso hoy día ocurre muy rara vez. O sea, es muy raro que un ensayo sea el único que exista para responder una pregunta. Incluso si fuera así, normalmente leer el ensayo de manera directa no nos da toda la información que necesitamos. A veces hay información que no está en la publicación y tampoco nos la entrega de manera objetiva. Y eso es lo que hacen las revisiones sistemáticas. O sea, si uno tiene una revisión sistemática que muestra un ensayo, es más valioso que leer ese ensayo por separado, por decirlo así, porque tenemos más información. Pero también ha empezado a ocurrir esto que hay cada vez más revisiones sistemáticas. Y hoy día hay ciertas publicaciones que lo que hacen es resumir todas las revisiones sistemáticas que existen sobre un tema. Con algunos becados, lo que hemos hecho es dejar de revisar ensayos o estudios individuales, dejar de revisar revisiones sistemáticas individuales, y lo que estamos revisando son estos artículos que resumen el total de las revisiones sistemáticas que existen y de esa forma te dan una panorámica mucho más completa de la evidencia que puede existir para responder una pregunta específica. O sea, se trabaja más en una pregunta y toda la evidencia que hay detrás de eso, más que en papers por separado. O sea, hoy día el ejercicio de leer papers es más bien un ejercicio intelectual, de aprender ciertas habilidades científicas que le pueden servir quizás a los que van a desarrollar investigación en el futuro, pero si el objetivo principal es tomar decisiones con la mejor evidencia, es mejor acceder rápido al total de la evidencia y centrarse
en las decisiones que hay alrededor de eso. Hay una forma particular de esas investigaciones que hemos estado publicando también dentro del proyecto epistemónico en una revista chilena que se llama Medwave, se llaman frisbees y son un formato muy, muy simple y amigable, pero que detrás de esto tiene todas estas metodologías que yo estoy comentando, que son el total de las revisiones y todos los estudios que estas revisiones han identificado, reanalizado y entregado de una manera amigable. Y eso ha tenido bastante éxito en estos journal clubs, con muchos de los becados. La Universidad Católica, por ejemplo, es hoy día prácticamente lo único que analizamos en estas reuniones. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una pregunta. Sí. Tú mostraste que la medicina basada en evidencia era como la intersección entre la evidencia, la experiencia y no me acuerdo la última. Y los valores y preferencias. Los valores. Porque todo los esfuerzos que estamos haciendo acá es para el área de la evidencia, pero la medicina basada en evidencia también está súper supeditada a lo que son las otras dos, la experiencia tanto con los médicos y la otra, como el tema de las vacunas, por ejemplo, es un tema que la evidencia ya está por todos lados, pero así todo igual se están tomando decisiones erróneas. ¿Qué tipo de esfuerzo hay a nivel Cochrane y a nivel más grande, obviamente, para tomar esos otros subconjuntos y potenciarlos de alguna forma? Esa es una súper buena pregunta. La verdad es que hoy día nos hemos centrado, ¿no es cierto?, en esta panorámica inicial, contar un poquito más esta primera etapa, que es cómo acceder a la evidencia, a la mejor evidencia, y durante el resto del curso vamos a ir profundizando mucho más en qué se está haciendo en estas otras etapas, digamos, de cómo incorporar los valores y preferencias y cómo avanzar hacia una toma de decisiones compartida con los pacientes, con las personas, o una medicina centrada en la persona, que finalmente es un concepto mucho más amplio, pero del cual la medicina basada en evidencia se hace parte. La verdad es que también uno podría pensar que, así como hay desafíos con la medicina basada en evidencia, esos desafíos son mucho mayores en esta otra área, es decir, cómo podemos realmente llegar a las personas para ayudar a que tomen las mejores decisiones posibles. Hoy día el camino como conceptual o teórico existe, o sea, hoy día hay gente trabajando en todas estas áreas de cómo transferir el conocimiento de manera adecuada, cómo ayudarle a estas personas a manejar esa información, cómo realmente entregar la información de una manera amigable, de forma que se pueda incorporar, etc. Pero en la práctica no está ocurriendo, o sea, todavía hay una desconexión práctica entre todas estas cosas que están a un nivel todavía académico y que esto ocurra en el día a día. Y por otra parte, hay ejemplos como el que tú pusiste de las vacunas, en el cual existe algo aún más complejo, y es que hay muchas personas que están haciéndose cada vez menos proclives a incorporar la investigación científica en las decisiones. O sea, muchas de esto, las vacunas y otros ejemplos, tiene que ver con un rechazo al método científico, por decirlo así, o al pensamiento crítico. Entonces hoy día el mundo se ha vuelto aún más complejo en términos de cómo llevar la evidencia a las decisiones reales, en particular en las decisiones de las personas. Yo diría que esta metodología han permeado muy fuerte la toma de decisiones poblacionales, o sea, hoy día es muy raro que un ministerio, una sociedad científica, un instituto de salud pública no ocupe estas metodologías, muy raro, o sea, estas están realmente incorporadas en la toma de decisiones poblacionales, pero cuando llevamos a las decisiones individuales, todavía es un área absolutamente en pañales en términos de poder llevar esto a las decisiones que las personas están tomando en el día a día. Mi postura, y un poco la postura que hemos empujado desde la Fundación Epistemónico, es que hay que ir por etapas. O sea, hoy día, si una persona quisiera saber cuál es la evidencia que hay sobre las vacunas, o si las vacunas son seguras, o si no dan autismo, o sobre si la cúrcuma sirve para tratar el cáncer, o sobre si la solución mineral, o si cualquiera de estas cosas que aparecen, ¿no es cierto?, en los medios todos los días, si el huevo hace bien o mal, todas las cosas que escuchan y estamos siendo bombardeados día a día, tenemos que primero partir por acceder a evidencia e información confiable. Y eso lamentablemente todavía no lo hemos logrado. Cuando lo logremos, podemos hacer el siguiente paso, decir, bueno, ¿cómo hacemos que esa información llegue de una forma presentada de una manera en que se pueda entender por el usuario final
y que esté accesible en el momento, que uno pueda confiar que esa información está actualizada y que realmente refleja la mejor evidencia. Y después de eso probablemente vamos a necesitar que exista todo el ambiente, que la gente entienda las cosas que necesita entender para ocupar esta evidencia, etc. Esa última parte de entender los conceptos mínimos para poder ocupar la evidencia es algo muy interesante porque hay ciertos investigadores, proyectos más importantes, un proyecto que se llama Informed Health Choices o Decisiones Informadas en Salud, del cual la Fundación Epistemológica es parte, pero está liderado por unos investigadores internacionales, plantean que estos conceptos mínimos se pueden aprender en la escuela, en el colegio. Y hay un ensayo aleatorizado muy grande que se publicó en el Lancet hace un par de años, en el cual le enseñaron estos conceptos mínimos a alumnos de enseñanza básica, cuarto básico más o menos el equivalente a Chile, en Uganda, en 20.000 alumnos de enseñanza básica de Uganda y en Noruega. Uganda y Noruega, para probar que esto realmente no tiene que ver con el nivel de ingreso de los países, que realmente es factible de hacer en estos dos lugares. Y el estudio fue muy exitoso, o sea, de alguna manera se probó que estos conceptos mínimos o conceptos claves que se necesitan para incorporar la evidencia se pueden adquirir en una edad tan temprana como el cuarto básico o cercano al cuarto básico. Eso no significa que los adultos puedan adquirirlo. O sea, decir que lo pueden adquirir los alumnos de enseñanza básica no es lo mismo que decir que los adultos pueden adquirirlo. Y de hecho, estos mismos investigadores dicen que los adultos que desaprender demasiado. Y hoy día es prácticamente imposible lograr que alguien que cree que las vacunas dan autismo, por ejemplo, para poner tu mismo ejemplo, se haga parte o que aprenda estas metodologías, estos conceptos mínimos para poder utilizar la evidencia. O sea, de alguna forma, una serie de cosas que tienen que ver con la capacidad de las personas de aprender cosas nuevas, de renunciar a lo que ya han aprendido, que es prácticamente imposible de lograr en personas que ya han superado esa etapa formativa, y estos investigadores están apostando a la próxima generación. O sea, de alguna manera dicen, miren, los antivacunas de hoy están perdidos, no hay nada que hacer con ellos, muy poco, y trabajemos en la próxima generación, una generación que sea capaz de incorporar estos aspectos que tienen que ver con el pensamiento crítico, con el pensamiento científico, para que puedan tomar decisiones informadas por la mejor evidencia en un futuro. Hola, mi consulta es que ¿cómo uno puede hacer medicina basada en la evidencia cuando uno tiene poca evidencia? En mi caso, yo soy estudiante de medicina veterinaria y estoy haciendo mi tesis. No alcanzo a escuchar, no sé Ay, si fue, que parece no. que está apagado el micrófono. ¿Ahora? Sí. Ahí sí. Allá. Es que, ¿cómo se puede hacer medicina basada en la evidencia cuando se tiene poca evidencia? En mi caso, yo soy estudiante de medicina veterinaria y estoy haciendo mi tesis relacionada con quemaduras en caballo. Y la información que existe en eso es muy limitada y lo que hay es muy escaso. Y yo me estoy basando casi todo en información en humanos, pero tampoco tengo cómo comprobar de que eso sí sea realmente aplicable en ello. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? ¿Cómo se puede hacer? Mire, es súper interesante porque efectivamente la medicina veterinaria como que de alguna forma se ha ido replicando o recorriendo el mismo camino que recorrió la medicina en humanos en fines de los 80 y de ahí en adelante, o sea, cuando apareció la medicina basada en evidencia. En que la primera etapa estuvo en general enfocada en que se realizaran ensayos controlados aleatorizados, o sea, que realmente tengamos ensayos confiables para poder tomar decisiones. Si esos ensayos no existen, podemos hoy día, con las metodologías que hay, sacarle más partido, más jugo a los otros estudios. Hoy día las metodologías permiten procesar un poquito mejor eso. Somos parte también de un grupo que se llama GREAT, que es el que ha inventado muchas de estas metodologías, y hay un capítulo, un grupo de personas trabajando en medicina veterinaria para ver cómo se llevan, o se transmiten o se extrapolan estas metodologías a la medicina veterinaria, cuándo se puede ocupar la investigación en humanos, cuándo no, y una serie de otros desafíos. Pero probablemente igual va a haber que recorrer este camino de que tiene que lograrse una masa crítica de estudios que cumplan con las características, ¿no es cierto?, como los ensayos controlados, aleatorizados u otros, para poder empezar a tomar decisiones basadas en mejor evidencia. Pero es muy probable que ese proceso sea mucho más rápido, o sea, todo el camino recorrido por la medicina en humanos
va a acelerar que no se cometan los errores o que realmente se avance mucho más rápido en la medicina veterinaria que en otros años. Y las personas con las que yo he conversado que han estado trabajando en esos temas sienten que el crecimiento ha sido muy acelerado. Y somos parte también de algunos grupos que están tratando de extrapolar estas metodologías, tanto en el ámbito metodológico como tecnológico, a distintas áreas: medicina veterinaria, ecología, ciencias sociales, educación. O sea, hay una serie de cambio climático, por ejemplo, en que hay una serie de áreas del conocimiento en que la lógica es muy similar, en que se necesitan ensayos que prueben empíricamente que las cosas realmente ocurren de la forma que la teoría nos dice que van a ocurrir o no. Cualquier área del conocimiento que tenga esa característica probablemente se beneficia de una metodología muy similar a la que se ha estado desarrollando principalmente desde medicina, pero que ya ha ido permeando a muchas otras áreas. Y hoy día todas esas áreas tienen un camino bastante avanzado en replicar o repetir o incluso mejorar lo que se ha hecho en medicina. Así que yo diría que hay que tener paciencia por un lado, pero también saber que es un área que va creciendo muy rápido y a lo mejor contactarse con alguna de estas iniciativas que están acelerando la producción y la síntesis del conocimiento de medicina veterinaria. Hola, buenas tardes. En relación al ingreso de la página de Cochrane, no es tan fácil como crearse una cuenta para poder ingresar. Lo que pasa es que estoy haciendo mi tesis y he tratado de ingresar a la página y sacar algunos artículos completos y al crearme la cuenta finalmente no logro ingresar. Si es que puedes... Bueno, habría que ver el detalle exacto, si es un problema técnico o no, pero Cochrane desafortunadamente no ha logrado todavía cumplir el plan que tenía, que era de moverse a un modelo de acceso abierto. O sea, Cochrane, si bien tenía la intención de lograrlo al 2020, el próximo año, hace poco anunció que todavía no había logrado generar un modelo de negocio, un modelo de sustentabilidad que lo permitiera. Entonces, hoy día todavía Cochrane tiene un modelo mixto, en que algunos artículos son de acceso abierto y otros no. Muchas universidades en Chile tienen acceso a Cochrane y el Ministerio de Salud también intermitentemente ha dado acceso nacional a Cochrane. O sea, hay muchas formas en que uno puede tener acceso, si no es gratuito, a través de estas instituciones. Si tú perteneces a alguna organización, es muy probable que tenga acceso. Y si no, siempre está la posibilidad de algún amigo o alguien que tenga acceso, seguro que hay muchos. Y en el último caso está SciHub, que tiene también todos estos artículos gratuitos. ¿Ah? Pero sí, es un problema que muchos hemos sentido de manera bien especial, el que Cochrane no haya logrado llevar a cabo esa parte de su plan estratégico que tenía que cumplirse el 2020, que era hacer que sus revisiones fueran de acceso abierto. Eso fue algo que muchos miembros de Cochrane sentimos con mucho dolor. Pero no perdemos la esperanza de que ocurra en un futuro cercano. Bien, pues agradecerles nuevamente que hayan venido un día a estas horas tan tardías, lluvioso, y para algunos de ustedes me imagino que lejos. Así que muchas gracias y nos vemos en el 11 de junio. De julio con Julio. Fuentes confiables de información y cómo utilizarlas. Perfecto. Y vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, muchos de los conceptos que vimos hoy día y vamos también a mostrar algunas cosas más prácticas de lo que hoy día solamente enunciamos o revisamos de manera teórica. Muchas gracias por su asistencia, lo esperamos.